El dolor de la decepción es, muchas veces, el precio de un viaje que por fin empieza a tomar la dirección correcta. Y aunque nadie lo diga en voz alta, pasamos buena parte de la vida tratando de evitar que las personas nos decepcionen. Bajamos la voz para no incomodar, decimos que sí cuando por dentro gritábamos que no, perdonamos demasiado rápido con tal de no quedarnos solos. Y aún así, después de tanto cuidado, la decepción llega igual porque tarde o temprano alguien termina haciendo justo aquello que jurabas que jamás haría. Y lo que casi nadie se atreve a decirte es que esa decepción nunca fue el enemigo, sino la puerta hacia algo más honesto. Carl Jung dedicó buena parte de su obra a estudiar las partes de nosotros mismos que preferimos no mirar, y dejó una idea que suena casi como una provocación. Permite que las personas te decepcionen, no como resignación ni como frialdad, sino como un acto profundo de libertad, porque el día en que dejas de exigir que los demás sean quienes tú necesitas que sean, recuperas algo que la mayoría no experimenta en toda su vida. Conviene empezar por el origen de este miedo, porque nadie nace temiéndole a la decepción, se aprende temprano, casi sin darnos cuenta, cuando de niños descubrimos que ser buenos traía cariño, que ser útiles nos mantenía cerca del calor, y sin que nadie lo dijera en voz alta fuimos memorizando una ecuación silenciosa. Si soy suficiente, no me abandonan, y esa ecuación la arrastramos después a la amistad, al amor, al trabajo, a la familia, convencidos de que la decepción se puede evitar con suficiente esfuerzo, atención y paciencia, pero esa creencia, por tierna que sea, es una de las raíces más calladas del sufrimiento humano, porque construye la paz sobre algo que no está en nuestras manos, el comportamiento del otro, y quien vive así gasta una energía enorme vigilando tonos, adelantándose a los conflictos, cediendo, callando, en un estado de alerta constante que casi nunca funciona. Porque las personas siguen siendo personas, cambian, se cansan, eligen lo que les conviene, olvidan lo que prometieron, no porque tú seas poco, sino simplemente porque son humanas. Aquí aparece una primera idea central. La decepción no llega porque hiciste algo mal, llega porque pusiste sobre alguien un peso que ninguna persona puede sostener del todo, el peso de no fallarte nunca. Y cuando se entiende esto, la frase de Jung empieza a cobrar sentido. Porque dejar que te decepcionen no significa esperar lo peor de todos, sino soltar la exigencia silenciosa de que sean perfectos para poder estar en calma, permitirles ser exactamente lo que son, con sus límites, sus miedos y sus contradicciones, sin que tu paz dependa de que cambien. Hay una diferencia enorme entre perder a una persona y perder una ilusión, porque cuando alguien se va, duele, pero cuando lo que se rompe es la imagen que construiste de esa persona, el dolor es distinto, más confuso, porque no lloras solo por quien se fue, sino por la versión que inventaste y que en realidad nunca existió del todo. Y esto pasa porque casi nunca conocemos a las personas tal como son. Conocemos la versión de ellas que necesitábamos creer. Proyectamos en los demás nuestros propios deseos y carencias, vemos en un amigo la lealtad que anhelamos, en una pareja la estabilidad que nos falta, en un familiar el apoyo que siempre quisimos, y mientras más grande es la necesidad, más nítida se vuelve esa imagen inventada, tan nítida que terminamos confundiéndola con la realidad. Por eso la decepción golpea tan fuerte, porque no derrumba solo la idea que teníamos del otro, derrumba también la parte de nosotros que se apoyaba en esa idea. Y cuando alguien te falla, no pierdes únicamente a esa persona, pierdes la certeza de que eras alguien por quien valía la pena quedarse. Y eso asusta mucho más de lo que solemos admitir. Lo curioso es que casi siempre las señales estuvieron ahí, en ese comentario con doble filo que decidiste tomar como broma, en esa ausencia repetida que justificaste con falta de tiempo, en esa promesa rota que perdonaste enseguida porque creías conocer el verdadero corazón de la otra persona. Y aunque el cuerpo lo notaba, aunque algo dentro de ti se incomodaba después de ciertas conversaciones, tu necesidad de sostener la imagen hablaba más fuerte que tu intuición. Y entre la verdad incómoda y la esperanza familiar, elegiste la esperanza como casi todos, porque es profundamente humano preferir una fantasía conocida antes que enfrentar una realidad que nos obliga a cambiar, aunque esa fantasía se termine pagando en cuotas día tras día, en pequeñas traiciones a uno mismo. Y hay algo más que muchos pasan por alto, y es que existen relaciones que no se sostienen por afecto genuino, sino por equilibrio.
Tú ocupas un papel, el del que siempre entiende, el que nunca reclama, el que está disponible a cualquier hora. Y mientras cumples ese papel, todo parece funcionar. Pero el día en que empiezas a cambiar, en que pones un límite, en que aprendes a decir que no, algunas personas reaccionan como si hubieras cometido una injusticia. Lo que antes llamaban bondad ahora lo llaman egoísmo. Y ahí cae la máscara. Descubres que no estaban conectadas contigo, sino con el acceso que tenían a ti, a tu tiempo, a tu energía. Y ese es uno de los aprendizajes más amargos de la vida adulta, que no todo cariño es amor, que algunas personas extrañan lo que les dabas, no a la persona que eres. Y entender eso produce un duelo silencioso, porque no solo pierdes una relación, pierdes también la creencia de que el esfuerzo siempre se devuelve. Llegamos al momento clave, el instante exacto en que la decepción deja de doler y empieza a hacer otra cosa contigo. Un instante que casi nadie nota cuando ocurre, porque no llega cuando por fin entiendes quién es la otra persona. Llega cuando entiendes algo sobre ti mismo. El día en que en lugar de preguntarte por qué me hicieron esto, te haces una pregunta mucho más incómoda y mucho más poderosa. ¿Por qué necesité tanto creer que esta persona era distinta de lo que mostraba ser? Y en ese giro algo cambia para siempre. Dejas de ser una víctima de la historia y te conviertes en alguien que por fin la entiende. Y desde ese lugar la decepción ya no te derrumba, te despierta, porque cuando la miras de frente te muestra dos cosas al mismo tiempo. Quién es el otro, pero también cuánto estabas dispuesto a ignorar para no perder una fantasía. Y ese segundo descubrimiento, por doloroso que sea, es el comienzo de una libertad que muy pocos alcanzan, porque ya no necesitas que el otro confiese, ni que pida perdón, ni que reconozca lo que hizo, te basta con verlo con claridad y a partir de ahí dejas de mendigar explicaciones. Hay algo que se entiende con el tiempo, después de que una amistad que parecía sólida se termina sin un motivo claro, cuando uno pasa meses repasando conversaciones, buscando el momento exacto en que todo se rompió, tratando de armar una explicación que calme el vacío, hasta que un día, casi con vergüenza, se descubre que en realidad no se estaba tratando de entender a esa persona, sino de salvar la versión de ella que vivía dentro de uno, que se llevaban meses peleando por un recuerdo, no por un presente, y cuando eso se acepta, el dolor no desaparece, pero cambia de forma. Deja de ser una herida abierta y se vuelve una lección serena. Quizá tú estés en algo parecido ahora mismo, quizá sigas insistiendo en alguien mucho después de que los hechos ya contaron otra historia. Quizá permaneces en un vínculo que ya mostró su verdadera cara, porque soltar la ilusión parece más doloroso que aguantar la realidad. Y si es así, esto es para ti, porque la realidad tiene una cualidad implacable. Siempre regresa, puede tardar meses o años, pero lo que es verdad termina encontrando la manera de salir a la superficie, y cada vez que la empujas hacia abajo te cuesta un poco más de paz. Por eso Jung veía la desilusión como una etapa necesaria del crecimiento, no porque nos vuelva desconfiados, sino porque nos enseña a ver, y ver muchas veces significa perder una inocencia hermosa pero frágil, algo que cuesta, claro que cuesta, pero del otro lado de esa pérdida espera algo que la inocencia nunca pudo darte: la capacidad de elegir con los ojos abiertos. Hay un precio en esto que casi nadie menciona, y es que a medida que te vuelves más consciente, ciertas dinámicas que antes parecían normales empiezan a incomodarte. Notas quién solo aparece cuando necesita algo, quién se aleja justo cuando tu vida mejora, quién celebra tus tropiezos en silencio y tus logros con una sonrisa tensa. Y al principio eso trae una sensación rara de soledad, no porque tengas menos gente alrededor, sino porque empiezas a ver lo que antes preferías no mirar, porque muchas relaciones sobreviven gracias a la falta de conciencia, funcionan mientras nadie cuestione los papeles, mientras sigas ofreciendo comprensión sin límite, atención sin reciprocidad y presencia sin reconocimiento. Y cuando despiertas, algunos de esos vínculos se debilitan, no porque te hayas vuelto peor, sino porque dejaste de ocupar el lugar que los mantenía en pie. Y aunque mucha gente al sentir eso cree que se está volviendo fría, la mayoría de las veces no es frialdad, es claridad. Es mirar por primera vez las relaciones sin el filtro de la necesidad, y esa claridad trae una verdad poderosa. No toda persona que sale de tu vida es una pérdida. Algunas dejan libre un espacio que estaba ocupado por una ilusión.
Hay quienes nunca reconocerán tu valor porque hacerlo los obligaría a reconocer sus propios errores. Hay quienes jamás pedirán perdón porque eso amenazaría la imagen que tienen de sí mismos, no porque sean monstruos, sino porque son humanos y el ser humano suele proteger su identidad antes que la verdad. Y cuando entiendes esto, dejas de pedir madurez a quien todavía vive dominado por su orgullo. Dejas de pedir honestidad a quien lleva años huyendo de sí mismo. Y al soltar esas expectativas sueltas también una enorme cantidad de dolor, porque casi todo nuestro sufrimiento con los demás nace de un solo lugar. Esperamos que las personas sean más conscientes de lo que realmente son. Las queremos en su mejor versión cuando casi siempre están en la que pueden. Y esa distancia entre lo que esperamos y lo que recibimos es el terreno donde crece la decepción. La frase de Jung apunta justo ahí: deja que las personas te decepcionen, quiere decir, en el fondo, deja de cargar con la tarea imposible de que todos estén a la altura de tu corazón. Y cuando dejas de cargar esa tarea, no te vuelves indiferente. Al contrario, empiezas a querer de una forma más limpia, sin el miedo escondido de que te fallen. Porque ya no amas para asegurarte de que no te dejen. Amas porque eliges hacerlo, sabiendo que el otro es libre y que esa libertad incluye la posibilidad de decepcionarte. Y aún así te quedas, no por necesidad, sino por decisión. Conviene aclarar algo importante en este punto, porque permitir que alguien te decepcione no es lo mismo que dejar que te pisotee una y otra vez. No se trata de aguantar todo en nombre de la comprensión. Hay una diferencia entre aceptar que las personas son imperfectas y permitir que esa imperfección te haga daño sin límite. Puedes entender por qué alguien actuó como actuó, sentir compasión incluso, y aún así decidir que no quieres ese tipo de presencia cerca de ti, porque la madurez no es bajar todas las defensas, es saber cuál bajar, con quién y hasta dónde. Y aparece aquí un miedo muy concreto que vale la pena nombrar: el miedo a quedarte solo, que es el que sostiene casi todas las relaciones que ya no nos hacen bien. Pensamos que es mejor una compañía que duele que el silencio de la soledad, pero algo se descubre solo cuando uno se atreve a soltar, y es que la soledad elegida, la que llega después de dejar ir lo que ya no sumaba, no se parece nada al vacío que imaginábamos. Es un espacio tranquilo, casi limpio, donde por fin puedes escucharte, y desde ese silencio empiezan a llegar poco a poco las personas que sí saben quedarse, porque nunca llegan mientras tus manos están llenas sosteniendo lo que ya no era para ti. Entonces la pregunta deja de ser ¿por qué me hicieron esto? Y se transforma en otra mucho más útil. ¿Qué vine a aprender de esto? Un cambio que parece pequeño pero lo transforma todo, porque la primera pregunta te deja atrapado en el pasado repartiendo culpas, mientras la segunda te devuelve el poder y te convierte en alguien que crece en lugar de alguien que se queja. Y desde ahí cada decepción deja de ser una herida y se vuelve un maestro incómodo pero honesto, porque dejas de perseguir a quien se aleja, dejas de explicar tu valor a quien decidió no verlo, dejas de negociar tu dignidad a cambio de pertenecer, y empiezas a construir vínculos sobre la verdad de lo que cada relación realmente es, sabiendo que algunas resistirán esa mirada honesta y se volverán más profundas, y otras se caerán solas, y estará bien porque solo se sostenían mientras aceptabas menos de lo que merecías. Hay una calma especial que llega cuando aceptas que no puedes controlar quién permanece y quién se va, porque la paz no nace de encontrar seres humanos perfectos, nace de dejar de exigir perfección a seres humanos imperfectos, incluido uno mismo, y esto también va de cómo te tratas a ti, porque tú también te has decepcionado de ti en algún momento, has roto promesas que te hiciste, has elegido lo cómodo sobre lo correcto, y aprender a mirar tus propias fallas sin destruirte es parte del mismo aprendizaje, porque quien se perdona con honestidad, sin excusas pero sin crueldad, aprende a perdonar a los demás sin perderse a sí mismo. Llega un punto en este camino donde sucede algo hermoso y un poco extraño. Dejas de tenerle miedo a perder personas y empiezas a tenerle un solo miedo, mucho más sano: el miedo a perderte a ti mismo por quedarte donde no debías. Y ese cambio de miedo es la señal de que algo maduró dentro de ti, porque ya no te aferras por temor a la soledad, eliges la compañía que respeta quién eres y sueltas con cariño la que solo te quería mientras te achicabas. Y aquí aparece la verdad más liberadora de todas: